varios analistas, esto va a sentar indudablemente un precedente por la gran cantidad de zonas vulnerables que hay en nuestro país. Sabemos de muchos lugares de riesgo, las medidas inmediatas que tendrán que tomar las autoridades a partir, por supuesto, de los anuncios y de los estudios de vulnerabilidad, insistimos, en cada uno de estos lugares. Saludamos a Omar Barrios, él es director del Centro de Estudios de Derecho Sede, que ayer nos acompañaba justamente. Omar, buen día, bienvenido a BLM Noticias. ¿Cómo analizamos este caso? Ya el exalcalde de Santa Catarina, Pinula, queda ligado a proceso. ¿Qué puede darse? ¿Cuáles son los escenarios posibles ante la situación, tomando en cuenta que dice que no tiene para pagar la fianza, pero sobre todo por el proceso de investigación que se abre con estos 3 meses que tiene el ministerio? Buenos días, Buen Ricardo, día. buenos días a todos. Habría que analizar bien 3 aspectos. Primero, si hay participación penal en las responsabilidades del alcalde municipal. Aquí lo que hay que tener presente es que el Código Municipal establece bien claro cuáles son las competencias propias del municipio. El artículo 68 del mismo establece bien claro que son los encargados de la autorización de licencias de construcción de obra, públicas, privadas, y todo lo relativo a obra pública dentro de su municipio. Si las acciones que conllevaron el fallecimiento de las personas en la tragedia conocida como el Cambrai 2 representan una falla en la estructura de las obligaciones municipales, pues no solo es el alcalde, es el consejo municipal completo el que sería responsable de ser así. Habría que analizar cuáles son las evidencias que tiene el Ministerio Público de las acciones que se realizaron de Conred y del alcalde. En cuanto a la otra pregunta que me hacía Ricardo, relativo a la medida sustitutiva que le fue concedida, que es una caución económica, es pagar una cantidad de dinero para poder recuperar su libertad y estar libre en el proceso, pero siempre vinculado, al no poderla hacer efectivo, se queda siempre bajo una figura denominada detención. Me imagino que el alcalde o las personas que lo apoyan tendrán que considerar el pago económico para que él pueda recuperar su libertad, ya que es muy desgastante para un abogado como él o exalcalde estar limitado en su defensa dentro de un centro de prevención. ¿Qué tan importantes y qué tan fuertes pueden llegar a ser estas pruebas? Recordemos, el proceso de investigación se abre y, como siempre decimos, el Ministerio Público no va a realizar una denuncia de este tipo, la detención y todo lo que esto conlleva, sobre todo tratándose de una persona que, como hemos visto, es muy respetada y muy querida por la gente donde vive, para realmente seguir en este proceso. O sea, ya habrán elementos suficientes sobre la mesa, independientemente de este plazo de 3 meses de investigación, para poder relacionar directamente a Coro con esta situación. Primero, solo como introducción, Ricardo, y para todos, es importante y relevante hacer ver, no si el Ministerio Público tiene razón o no, sino que es un precedente para todos los funcionarios públicos del pasado, presentes y del futuro, las responsabilidades que asumen. Realmente aquí se estaría sentando un precedente que debió existir desde hace décadas en hacer responsables a aquellos funcionarios públicos que incurran en omisiones graves a la función. El delito culposo, al hablar de negligencia, que es lo que señala el Ministerio Público, es el no haber hecho. O sea, ahí tenemos delitos culposos por imprudencia, que es hacer de más, y por negligencia, que es hacer de menos. Si aquí se determina que el alcalde, que pues al igual que como tú lo señalabas, yo comparto también esa idea, ha sido un buen funcionario público, ha destacado dentro de su municipio, hay mucha gente que lo apoya, con todo y las críticas correspondientes, pero la visión de trabajo es más que obvia. No podría en ningún momento, por ese buen trabajo, quitarse la idea o servirle de paliativo si realmente cometió una omisión dentro del actuar, como es la garantía de todo lo que es el ámbito urbanístico. Si el Ministerio Público determina que se dieron las advertencias necesarias, si determina que él tenía conocimiento y que las acciones que realizó no fueron las suficientes para garantizar la protección de los ciudadanos del Cambrai, sí habría responsabilidad. Pero ahí, insisto, no solo es el alcalde, sería el consejo, el director de la oficina de construcción, todos los responsables. Habría que ver también qué participación tienen los otros directivos de instituciones relevantes como Conred, como el Ministerio de Comunicaciones, como todo lo relativo a la protección. E inclusive yo tendría que buscar a los que urbanizaron ese lugar, si tienen las licencias correspondientes, si realmente tienen los estudios de impacto ambiental. No se concentraría solo el alcalde, tal vez por la figura pública que él representa, pues sí puede estar siendo un poco utilizado en el ámbito político, pero efectivamente es un precedente, Ricardo. Aquí lo más importante es que se está empezando a garantizar. Yo no veo viable el proceso solo en contra de él, y veo muy estimable que se pueda sobreseer a su favor,
pero habría que garantizarle al proceso quiénes fueron los responsables dentro de la tragedia conocida como el Cambrai 2. Muchas gracias, Omar Barrio, director del Centro de Estudios de Derecho, hablando de este tema, por supuesto, y escenarios. Insistimos, a partir de ayer comienza ya la cuenta de 3 meses para poder recabar toda la información y que continúe esta investigación. Damos vuelta de página, hay más noticias, hablamos de otros casos, Anitza. Así es, son otras noticias. Tras la intención que a título personal el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional buscaba dejar sin efecto el artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional que busca aplicar la figura de amnistía a los delitos de lesa humanidad, la Corte de Constitucionalidad le dijo no, por lo que la normativa sigue sin ningún tipo de cambio. La acción de inconstitucionalidad fue recibida en la Corte de Constitucionalidad la semana pasada, en la cual se buscaba suspender de forma provisional el artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional a delitos de lesa humanidad, genocidio y delitos graves. La Corte de Constitucionalidad en la sesión conoció del caso y dispuso no suspender provisionalmente la vigencia de ese artículo. Es decir, que permanece la vigencia del artículo de la norma y se concede audiencia por 15 días a diversas entidades, entre quienes se encuentra el Congreso de la República como órgano emisor de la norma. Una vez concluidos los 15 días, se abre la fase para una vista pública o no, en donde será la Corte que emitirá la sentencia. En síntesis, que no hay una notoria inconstitucionalidad ni la posibilidad de que la norma cause gravámenes irreparables. Hace una semana, el general de División del Ejército de Guatemala y jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Alfredo Sosa Díaz, solicitó que se derogue el fragmento de esa normativa, que detalla que la amnistía no se puede aplicar a los delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura. Y en otras noticias, el Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil capturó a Jacqueline Andrade Benavente Chacón, 22 años, madre de un bebé de 6 meses, el cual habría simulado ser secuestrado en octubre del año 2015. Usted recordará, esto ocurrió en Ciudad San Cristóbal, Misco. La ahora detenida afirmó a la policía que en ese momento quienes se llevaron al menor le exigían 100.000 quetzales. Meses después, las investigaciones del Ministerio Público revelaron que Benavente Chacón entregó a su hijo a la mujer que fue detenida tras la liberación del menor que se creía estaba detenido. La madre del menor habló con la otra mujer, le solicitó que le cuidara al menor por varios días mientras resolvía un problema familiar. La Fiscalía sospecha que el secuestro sirvió para extorsionar al papá del menor y para que el hecho pareciera real, la madre del menor ratificó la denuncia en el Juzgado Primero de Instancia Penal de Misco. El menor fue encontrado por las fuerzas de seguridad 4 días después del supuesto rapto en una colonia de Villanueva. Ahora la madre está enfrentando a la justicia. Pero son estos casos que uno se pregunta realmente y uno dice justamente dónde está, el corazón de una madre, el cariño de una madre que en estos momentos pues ya enfrenta la justicia, pero debió pasar por todo este proceso de entregar a su hijo a una mujer, emitir una denuncia, un caso que ha generado muchas reacciones en redes sociales. Y en otros temas, en prisión está Marcelo López Vicente, de 26 años de edad, tras ser capturado en la calle Palo Blanco, Trocha 4 de la Nueva Concepción, Escuintla. El detenido es indicado de violación de menores de edad y contagio de enfermedades venéreas. Según la investigación policial, López es sindicado de violación con agravación de la pena y actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad. En apariencia, el detenido abusaba de menores de edad a quien les ofrecía 100 quetzales para satisfacer sus deseos sexuales. Lamentablemente, al momento de abusar de ellas, las contagiaba de enfermedades venéreas. Bueno, lo habíamos comentado, está en una de las noticias principales de Prensa Libre esta mañana, y es que el sistema de salud ha sido declarado en estado de calamidad, luego de que se conocieran los hallazgos de evidencias de esta severa crisis. El informe resume 3 puntos fundamentales que deben priorizarse las autoridades para financiar al sector salud: fortalecer la atención en salud primaria y, por supuesto, la desigualdad en la atención de las áreas urbanas y rurales. El anuncio de esta calamidad fue hecho por el vicepresidente de la República, quien afirmaba que con esto se va a proceder a realizar los estudios, sobre todo en los municipios, en las aldeas del país, para conocer la situación de salud, iniciando en Huehuetenango y San Marcos por
que allí existe el alza más alta en la desnutrición crónica. Esto decía el vicepresidente Cabrera. Un estado de calamidad en el área de salud. La calamidad es nacional, pero hay prioridades que atender y creemos que con Huehuetenango y San Marcos y después, si ustedes recuerdan, Camotán y Jocotán fueron unos municipios que se declararon verdaderamente en crisis. Bueno, tenemos información extra que compartir con ustedes esta mañana. Alrededor de la 1 de esta madrugada fallece Luis Lara, el líder sindical del Frente Nacional de Lucha y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud. En recientes meses había estado batallando, luchando en contra del cáncer. El sindicalista será velado en su casa en la Verbena Zona 7. Se espera que alrededor de las 8 y las 9 de la mañana organizaciones sindicales brinden declaraciones a los medios sobre el deceso del compañero, quien encabezó varias marchas de salud y era reconocido como uno de los más antiguos líderes sindicales del país, polémico en algunas de sus acciones. Esta mañana nosotros vamos a estar pendientes y claro, más adelante tendremos más información sobre el fallecimiento de Luis Lara, líder sindical de salud. Vamos a continuar con más aquí en VLN Noticias. Y otra de las evidencias de la crisis de salud que vive el país es el paro de médicos residentes que continúa. Ellos están demandando el pago de salarios pendientes y siguen en asamblea permanente. El ministro de Salud, Alfonso Cabrera, afirmó que esperan solventar esta situación a finales de fin de semana. Desde hace 8 días, las consultas externas se encuentran cerradas por parte de los médicos residentes, quienes se encuentran en asamblea permanente. La medida se llevó a cabo debido a una cláusula nueva en el contrato 2016, que les prohíbe llevar a cabo cualquier tipo de manifestación, y por el atraso en el pago de sus salarios. El ministro de Salud, Alfonso Cabrera, se reunió con los médicos para llegar a una solución. Llegamos a varios acuerdos muy importantes. En primer lugar, ellos van a firmar el contrato que no habían firmado este año. Nosotros decidimos omitir esa cláusula. A pesar de estar resuelto el tema de los contratos, los médicos continúan en asamblea permanente hasta que se les garantice el pago de sus salarios. Vamos a tratar de que todos esos pagos atrasados que tienen por los bonos, etcétera, el año pasado les sean pagados. El ministro tiene contemplada una reunión con los médicos para discutir este último punto y así lograr que se dé por terminada la asamblea permanente. Y es momento de seguir hablando de las noticias departamentales, de lo que sucede en el interior de nuestro país. Colocamos en pantalla entonces esta portada departamental de Prensa Libre. En sus titulares dice así: se agudiza deterioro de la red vial del país, preocupa mal estado de rutas nacionales. Pilotos y transportistas se quejan de la indiferencia de las autoridades ante estos reclamos. Extensos tramos de las principales rutas del país se encuentran muy deteriorados debido a que las autoridades de gobierno les han dado mantenimiento, situación que causa accidentes, atascos y deterioro de vehículos según transportistas, vecinos y también de empresarios. La noticia completa la puede encontrar en Prensa Libre. Y ahora nos trasladamos a noticias departamentales en Jutiapa, donde personas de la tercera edad están denunciando abusos y maltratos por parte de pilotos de transporte urbano. Ellos piden que se velen por sus derechos, ya que se sienten desprotegidos. Vecinos de la tercera edad que hacen uso del transporte urbano en Jutiapa denuncian de que reciben malos tratos por parte de pilotos y ayudantes. Esta denuncia fue presentada ante la municipalidad. Ahorita en la mañana le paré a la camioneta 31 y la 26 y no me paró. Otra cosa, los ayudantes nos tratan muy mal. Si los entran enfermos no los ayudan, porque yo ya vi que a uno que tiene Parkinson no le dieron ni la mano. Y a las de la universidad, jovencitas bonitas con los grandes tacones, y a ellas hasta las bajan chineadas. Suplicarles que tengan más paciencia con los pasajeros, porque de nosotros depende todo de ellos. Si no fuera por nosotros, ¿cómo comieran ellos? Por su parte, la Comisión de Transportes anunció que sancionará a los propietarios de estas unidades del transporte colectivo, al igual a los pilotos y ayudantes, para que no incurran en este tipo de abusos en contra de las personas